tiene la palabra el director del área de desarrollo del Grupo de Entidades Sociales CECAP. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, disculpar al presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, el que no haya podido inaugurar este evento. Prácticamente el dolor de espalda le impedía montarse en el coche esta mañana. Ya sabéis lo tozudo que es. Al final le he tenido que obligar a quedarse en casa. Así que, por favor, disculparle. Bueno, lo primero de todo, transmitiros mis mejores deseos y mucha fuerza en este momento tan complicado que estamos atravesando. Os agradezco enormemente la participación, el que podáis haber podido venir, que podamos charlar, tratar el tema de la responsabilidad social. Agradecer, evidentemente, que esté aquí Milagro, la alcaldesa, y Eduardo del Valle, en representación del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Para nosotros, el que esté la Administración presente en este tipo de eventos es muy importante. Hablaremos de responsabilidad social pública. Y, por último, evidentemente, dar el agradecimiento a la Fundación Solis, a Eduardo, a su equipo. Gracias a ellos podemos hacer este evento en este lugar también tan maravilloso. Así que, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar. Gracias, Vicente. Tiene la palabra el director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eduardo del Valle. Lo de las mascarillas. Bueno, sobre todo mandarle un abrazo a Andrés y que se recupere cuanto antes, ¿no? Porque yo creo que él tendría mucha ilusión y muchas ganas de estar aquí con nosotros y al haber organizado esto, y la verdad es que lo tiene que estar pasando mal en lo físico y también en no poder compartir con nosotros este rato. Bueno, agradecer en nombre de mi consejera, de Patricia Franco, a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, el que nos hayáis invitado, tanto la Fundación Solís como la Fundación CIES y CECAP, a participar en estas jornadas de responsabilidad social empresarial. Disculpar su ausencia porque por motivos de agenda pues no puede estar hoy aquí. Además, pues una persona del entorno ha dado positivo y es mejor que se mantenga unos días en su casa tranquilamente. Así es que a mí no me tienen en cuarentena, pero bueno, lo mejor es que ella esté en cuarentena durante unos días. Dar la enhorabuena por haber escogido la responsabilidad social empresarial como motivo de estas jornadas. Estamos en el entorno de Toledo, capital europea de la economía social, durante este año, y tenemos un montón de eventos que estamos organizando, y la verdad es que la responsabilidad social empresarial y la economía social tienen mucha relación y mucho que ver, y yo creo que están muy vinculadas, muy relacionadas, y es importante ponerlas en común y en conexión. La responsabilidad social empresarial es el compromiso de empresas en aspectos sociales, en aspectos medioambientales, en las relaciones con su entorno, y la economía social pues siempre ha tenido ese compromiso con el entorno donde se desarrolla su actividad, y yo creo que es importante que se pongan en común y que trabajen y se miren esos dos mundos, el mundo de la responsabilidad social y de las empresas y el mundo de la economía social. Es muy importante. Las administraciones no podemos estar ajenas a la responsabilidad social empresarial, ni mucho menos, y tenemos un papel importante, un papel de impulsar, de dinamizar y de ser catalizadoras de la responsabilidad social. Es verdad que ahora, en plena pandemia, pues la responsabilidad social está como un poco paralizada, ¿no? La Agenda 2030, la agenda de los gobiernos del Estado, de las comunidades autónomas en materia de responsabilidad social empresarial, que sí que tenían presente todas las políticas de responsabilidad social, pues está un poco paralizada para atender los efectos de la pandemia, que al final son efectos muy importantes y que tienen mucho que trabajar en temas políticos, de recuperación económica, en los temas sociales. Pero bueno, al final no podemos dejar de pensar que cuando pase la pandemia tenemos que seguir trabajando en estrategias importantes. Y en este sentido el Gobierno de Castilla-La Mancha no es ajeno a ello, y de aquí a final de año pues estamos comprometidos para hacer una nueva estrategia de responsabilidad de fomento de la economía social y también una nueva estrategia regional de fomento de la responsabilidad social empresarial. Estrategias que además no deben ir solas, deben ir acompañadas de estrategias nacionales y estrategias europeas, y deben ir coordinadas. Al final de poco sirve una estrategia individual si el resto de administraciones, incluida la local, no tienen estrategias que vayan en coordinación y en conexión.
porque al final yo creo que eso es lo que dará que esas estrategias tengan mucho éxito. Y a los que estéis aquí, pues pediros aportaciones. Es el momento de elaborar estas estrategias. Estas estrategias siempre tienen que ser de forma dialogada, consensuada y con las aportaciones de todos. Al final las ideas de todos es lo que suman las mejores estrategias, porque es la mejor forma después de ponerlas en marcha. Decía que existen muchas conexiones entre la economía social y la responsabilidad social empresarial. Solo voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de responsabilidad social empresarial, parece que estamos hablando de conceptos nuevos o vagos o ambiguos, y no, son de hace mucho tiempo. Quizá el mayor ejemplo de responsabilidad social, porque lleva en funcionamiento desde el año 1931, es el de las cooperativas. Las cooperativas tienen desde el año 31 un fondo que se llama Fondo de Promoción y Educación. Es decir, todas las cooperativas tienen la obligación de destinar una parte de sus ingresos a la promoción, a la cultura, a la educación, al medio ambiente de sus entornos donde se desarrollan. Fíjate si es antiguo este valor tan importante de que las empresas desarrollen actividades en su entorno que tengan que ver con lo cultural, con lo medioambiental, con lo social, con lo educativo, y esto en realidad es la responsabilidad social corporativa. Yo creo que eso es un buen ejemplo que hay que trasladar al resto de nuestro tejido empresarial para que ganen en competitividad, que es evidentemente el objetivo de las empresas, ser más competitivas y tener mejores ingresos, y que eso esté unido con un compromiso social, que es el compromiso que todos debemos tener y yo creo que también las empresas deben tener y fomentar en sus entornos. En ese sentido, yo creo que la legislación tiene que apoyar también todo este movimiento. Es verdad que se han hecho cosas, seguramente en materia de contratación pública existen normas que fomentan que las empresas que liciten con la Administración tengan en cuenta estos valores de responsabilidad social, las leyes de igualdad que hacen que las empresas también pongan en marcha planes de igualdad en sus empresas, que es también otro valor muy importante en materia de responsabilidad social. La transparencia. Hoy, además, el Gobierno de Castilla-La Mancha presenta su portal de transparencia y es muy importante que las administraciones y las empresas también sean transparentes y se trasladen esa transparencia. En definitiva, tenemos muchas cosas que hacer desde las administraciones y seguramente lo que habrá que hacer es coordinarlo mejor y juntarlo en una estrategia global que le dé sentido a la responsabilidad social como una gran política y no como una pequeña política de las administraciones. Y en ese sentido nosotros desde el Gobierno regional pondremos nuestro granito de arena y esperamos francamente que nos ayudéis a hacer la mejor estrategia regional de responsabilidad social. Así que nada, muchísimas gracias y suerte con las jornadas y que sean de provecho. Muchas gracias, Eduardo. Toma la palabra la alcaldesa del Ayuntamiento de Toledo, Milagros Tolón. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Fundación Solis. Eduardo, muchas gracias, sobre todo por hacer este tipo de encuentros y además por este lugar tan maravilloso, porque no se puede estar un miércoles en mejor sitio que viendo el Tajo, aunque podríamos verlo mejor, a su paso por Toledo. También quiero agradecer a la Fundación CIES, tanto por la celebración de este encuentro en Toledo con el Club de Excelencia de Responsabilidad Social. Hoy tenía que estar aquí. Era un compromiso. Vicente tenía que estar aquí. Quiero transmitir todo mi cariño a Andrés, acabo de hablar con él, que su hernia no le permite estar aquí, porque cuando hace 5 años, un poco más, 6 años, conocí el trabajo que hacía CECAP, a mí me impresionó y me ilusionó, porque vi que lo que hacían era trabajar por la inclusión desde otra forma. Con lo cual eso captó enseguida mi atención y la verdad es que venimos trabajando juntos, no solamente en la anterior legislatura, pero mucho más en esta. Y os cuento por qué. CECAP atiende a más de 200 familias y colabora con más de 80 empresas, sobre todo para algo tan importante como es la inclusión. Cuando terminamos la anterior legislatura, Toledo tiene muchas cualidades. Toledo es la ciudad de las 3 culturas, tiene mucho patrimonio. Eduardo, que te voy a contar. Eduardo, los 2 Eduardos, además los conozco de hace muchísimos años, ¿verdad, Eduardo del Valle? Nos conocemos siempre trabajando él en temas de empleo. Toledo tiene mucho patrimonio, Toledo tiene mucha cultura, Toledo tiene mucha historia, tiene un patrimonio medioambiental que, bueno, podíamos tenerlo mejor, pero tiene otra cosa que a mí me llamó la atención, es el músculo social que tiene la ciudad de Toledo.
Entonces nos pusimos a trabajar para que la ciudad de Toledo se convierta en un referente. Y creo que no por parte del Ayuntamiento, que por mí también, sino por parte de lo que significa el músculo social que tiene la ciudad. Hicimos ese planteamiento desde el primer momento para hacer ese pacto por la inclusión social que presentaremos el 25 de noviembre con muchísimas empresas y también con la ayuda de Andrés, con la ayuda de CECAP y con todo el tejido social de la ciudad. Porque empleo, inclusión igual a responsabilidad social. Y yo creo que esto es lo que nos tiene que llevar, sobre todo, a tener una sociedad más justa. A mí, como alcaldesa, me enorgullece, sobre todo, me enorgullece más que Toledo sea una ciudad patrimonio, pero que sea una ciudad, una capital de la inclusión, porque realmente es lo que hace que seamos todos más justos y tengamos una sociedad más justa. Por tanto, hoy tenía que estar aquí. Hoy tenía que estar aquí porque es un espaldarazo, no solamente a la Fundación CIES, sino también a lo que significa y a las empresas que están colaborando con ella. Y además, en este año, que Toledo es capital europea de la economía social. Algo que relaciona personas y economía, que no es fácil siempre entenderlo, y me dirijo a los empresarios. Siempre que hemos hablado de economía parece que es un término frío, un término... No, la economía social es algo tan importante como la economía, pero por delante las personas. Y eso es lo que estamos celebrando en este año, que Toledo es capital, en este año tan complicado, porque teníamos que llevar ya ejerciendo muchos meses, pero bueno, por la pandemia no hemos podido, pero lo importante es que somos un referente en la economía social y en la responsabilidad social, y en esto tenemos que seguir trabajando. Y yo creo que son importantes la celebración de estos foros. ¿Por qué? Porque no solamente el intercambio de ideas, el intercambio de proyectos y de iniciativas, los puntos de vista diferentes lo que hace es más enriquecer, sobre todo, y hacerlo más positivo. Porque necesitamos saber lo que hacen aquellas organizaciones que destacan en el ámbito de la responsabilidad social. Yo me acuerdo que cuando a Toledo le dieron la capitalidad económica de la economía social, la gente me preguntaba, ¿y qué es eso? La gente no sabe lo que es eso, no lo relaciona. Y yo creo que es importante visibilizar. Por eso es importante que estas jornadas, donde hay una combinación de proyectos, de ideas, se den a conocer, se visibilicen mucho mejor. Cuando hablamos de economía social, insisto, hablamos sobre todo de las personas. Y cuando hablamos de las personas, hablamos en el ámbito amplio, porque hablamos no solamente de ética, hablamos de inclusión, hablamos de sostenibilidad, hablamos de transparencia, hablamos de innovación, pero sobre todo, Vicente, hablamos de igualdad. No solamente la igualdad tiene que ser entre el hombre y la mujer, que también, tiene que ser en todos los seres humanos. La igualdad es el término más transversal que pueda haber y también más democrático. Y hablamos también de alianzas y de estrategias que tenemos que tener, sobre todo con el tercer sector, tan importante en una ciudad, patrimonio, que tiene tanta cultura y que tiene tanta historia. Y en estos momentos tan complicados, tan difíciles, muy inciertos, cuando la pandemia nos ha situado ante un horizonte de mucha inquietud, y me dirijo ante los empresarios, las entidades financieras, también la Universidad de Castilla-La Mancha, esto es muy importante, esto es muy importante. En la búsqueda de ese enriquecimiento que tenemos que lograr todo, no podemos olvidar algo tan importante como es que las personas somos lo primero. Las personas somos lo primero y que en estos difíciles momentos en los que la pandemia nos ha situado ante un horizonte de mucha inquietud, porque tenemos mucha inquietud y mucha incertidumbre, la incertidumbre personal y colectiva también nos tiene que preocupar. ¿Hacia dónde vamos? Y tenemos que aprender en este momento de todas las deficiencias que hemos visto que tenemos en la sociedad, que tenemos muchas, y hay que sacar lo positivo. En este marco, los ayuntamientos, las entidades locales, vamos a ser actores esenciales en el futuro. Y cuando se hablaba de desescalada, nosotros desde la FEN decíamos, es que
los ayuntamientos vamos a ser los actores principales porque sabemos perfectamente cómo están nuestros territorios y nuestros espacios, nuestras ciudades. Somos los que conocemos a los colectivos empresariales, comerciales, turísticos, culturales, de formación, mejor que nadie, los ayuntamientos, las entidades locales. Por eso tenemos que tener un protagonismo, no solamente en la desescalada, sino también tenemos que tener un protagonismo en la economía de lo cercano. Nosotros somos una ciudad que vive del sector servicios. No tenemos nada que ver con Valladolid, que tiene otro sector importante. Por tanto, sabemos dónde tenemos que poner la tilde, dónde tenemos que poner el acento para salir adelante. Los ayuntamientos conocemos mucho mejor las necesidades de nuestros convecinos y sabemos cómo llegar a ellos de manera inmediata y personalizada. Según entraba por aquí, conocíamos perfectamente a todo el mundo. A mí me gustaría, cuando vamos a los foros que hace en Madrid, los foros seguramente que los ponentes no conocen a la mitad de las personas que están. Y esto es bueno, porque lo que hace es hacer acciones inmediatas y personalizadas ante un momento de crisis. Para poder ser eficaces en este empeño, como decía, el Ayuntamiento siempre ha encontrado, y os lo puedo asegurar, entidades vinculadas con la economía social, que sois realmente los grandes aliados. Sois los grandes aliados y, sobre todo, sois excelentes espejos donde mirarnos para aprender vuestro trabajo. Yo cuando fui a ver la cooperativa que tiene CECAP, donde los gusanitos de seda, los ganitos de seda, pues hacen con el café, y mira, estoy viendo a mi querida amiga, que estuvimos juntas un día de calor, cómo cogen los pozos de café y hacen estiércol, hacen abono. Eso no lo sabe la gente. La gente no sabe porque piensa que la economía es otra cuestión, que también lo es, pero se tiene que reforzar así. Por tanto, sois excelentes espejos donde mirarnos para aprender vuestro trabajo diario e intentar aplicar las experiencias a nuestros ámbitos de responsabilidad. Sabemos que el futuro, y yo creo que lo tenemos todo claro, pasa por el desarrollo basado en valores, por lo menos para mí. He dicho que lo importante son las personas y los valores, claro, efectivamente. El desarrollo pasa por los valores para no dejar atrás a las personas. Y para ello es imprescindible redoblar esfuerzos en aspectos tan cruciales como la innovación tecnológica, que va a ser fundamental. Y lo estamos viendo ahora. La innovación tecnológica, hemos dado 5 pasos, a lo mejor con la pandemia lo que hemos aprendido es a dar 5 pasos para adelante, donde el tiempo lo hubiéramos hecho todo esto muchísimo más despacio. Pero también la digitalización, la solidaridad, la sostenibilidad, la igualdad y algo tan importante como la transparencia. La transparencia. No podemos permitir que junto a los efectos sanitarios y emocionales de la COVID, abunde en ampliar las brechas económicas. No me vale con escuchar ahora los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Tenemos que evitarlo. Esto no puede ser. No puede ser. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que esto es algo que no se puede en el siglo XXI consentir. Y ello implica acciones transversales, acciones como hacer uso racional del suelo, conservándolo y protegiéndolo, revitalizar ciudades, que es lo que queremos hacer, porque eso lo que hace es dar la posibilidad de tener más empleo, reducir los impactos del cambio climático, mejorar sobre todo la resiliencia, favorecer la economía circular y la gestión sostenible de los recursos. En definitiva, apostar por la proximidad. Y para eso la movilidad sostenible, fomentar la cohesión social, garantizar lo que son todos los objetivos de la Agenda 2030. Y también en economía. En estos últimos meses, y voy a terminar ya, y como complemento al escudo social articulado por el Gobierno de España, y lo tengo que decir aquí, nunca antes se había dado tantas ayudas tan necesarias, sobre todo a entidades y a colectivos. Después de ese escudo social, hemos apostado nosotros en la ciudad de Toledo por un fuerte plan de reactivación. Un fuerte plan de reactivación económica y social de la ciudad, con medidas, aunque no son de nuestra competencia, porque para eso está ese escudo social, pero hemos querido dar un paso más. Ayudas a las pymes,
¿Que han sido pocas? Volveremos a dar otras ayudas a pymes, a autónomos, a comercio, al turismo y a las personas vulnerables, al sector de la cultura o a la conciliación familiar. Ayer, los ayuntamientos tuvimos una buena noticia, y es que el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría, no por todos los grupos políticos, lamentablemente, algo que estábamos esperando como agua de mayo los ayuntamientos, y es sobre todo la regla de gasto, que se libere la regla de gasto. Esto va a suponer que la ciudad de Toledo por fin va a poder tener sus ahorros para gastarlos en la ciudad. Ahora estaban en los bancos, guardados con 7 llaves, y ahora, con un plan financiero importante para que la hacienda pública esté saneada y si ocurre cualquier catástrofe tengamos la seguridad, pero por fin los ayuntamientos vamos a poder utilizar nuestros remanentes, nuestros ahorros. Y en la ciudad de Toledo les puedo asegurar que son muchos millones de euros que hemos ido ahorrando durante estos años para invertirlos en vosotros, en vosotras, en ayudar a los colectivos, en las pymes, autónomos, comercio, turismo, cultura, tercer sector, todos. Más de 15 millones de euros estamos destinando a ellos ya con ese plan de activación económica y social que estamos llevando a cabo durante estos meses y que vamos a incorporar más millones, sobre todo para la reactivación de una ciudad que poco a poco, muy poco a poco, está despertando de este mal sueño. Y además lo estamos haciendo desde el consenso, que en este momento es el momento del consenso. No me vale el ruido político. No, este es el momento del consenso, del apoyo, sobre todo de la ayuda mutua de todos, pero para empezar de los políticos, y sobre todo con entidades y organizaciones e instituciones de todo tipo. Desde la universidad, con la que puedo decirles que tenemos una magnífica colaboración, y además quiero saludar al representante que está aquí, de la Universidad de Castilla-La Mancha, una colaboración total, porque ellos son los que están formando a nuestros jóvenes, por tanto, seguiremos colaborando estrechamente, no solamente con dejaros el espacio como el Toletum, que creo que es algo que se ha reconvertido de tener un espacio vacío sin apenas utilizarlo a que la Escuela de Arquitectura esté allí, hasta esta preciosa zona, hacer un convenio con ellos del convenio de polvorines, que lo llamamos con la universidad, para que instalen aquí empresas de innovación y también esté presente el tercer sector, con los sindicatos, con los empresarios y, sobre todo, con todo el tejido asociativo y social con que contamos en Toledo, que es mucho. Somos conscientes de que la condición de la capital europea de la economía social y de cuántas actividades e iniciativas vamos a proponer va a ser un amparo, sobre todo una oportunidad para construir y para contribuir con una ciudad más inclusiva y creada para todos y para todas. Estoy convencida, y en esta misma reflexión, de que las administraciones públicas, lo ha dicho también Eduardo del Valle, nos encontramos ante la obligación de dar un paso decidido para mejorar nuestra gestión en beneficio de los ciudadanos, porque nos lo están demandando los ciudadanos, con transparencia y con democracia participativa, que esto es importante, la democracia participativa, escuchar a todo el mundo. Estoy convencida que vamos a salir de este mal sueño. Y además, con algo importante, que es buscando el compromiso transversal, un compromiso transversal con todos aquellos movimientos o iniciativas que nos ayuden a conseguir algo como es una sociedad más justa, que yo creo que es lo que todos y todas buscamos. Una sociedad más justa lleva a una sociedad más amable. Una sociedad más justa lleva a una sociedad más solidaria. Una sociedad más justa lleva a una sociedad más comprometida también con el medio ambiente, y sobre todo más pensada en las personas, en el bienestar y en su pleno desarrollo. Gracias, sobre todo, Vicente, por vuestra invitación. Como he dicho, yo tenía que estar hoy aquí, porque para mí realmente, y lo digo siempre que ayer por la tarde tuvimos una especie de Sanedrín con todos los concejales y concejalas de mi equipo, y siempre he dicho una cosa, en momento de pandemia y no pandemia, más importante que hacer una gran obra
es ayudar a una persona en Toledo, que nadie pase hambre y que nuestra administración, que es la más chiquitita y la que menos competencias tiene, bueno, nos las van dando las competencias, pero la más chiquitita, pero la que más conoce a la gente, siempre apueste y apostará por como asociaciones como la de CECAT, por fundaciones como la de CIES y, sobre todo, por la responsabilidad social y la economía social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mila, por acudir. Sabemos que se tiene que ir y, bueno, nosotros vamos a continuar con el Club RSE. Vamos a hablar de las experiencias de éxito por parte del profesor de la universidad, perdón, se me ha ido un poco, Pedro, sé que tienes que marcharte también enseguida, entonces vamos a hablar contigo un poco de tu experiencia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuando queráis, vamos a continuar. Decía que es un placer estar compartiendo en este entorno reflexiones y bueno, experiencias, en este caso, desde mi experiencia como profesor, como docente y comprometido con la responsabilidad social y con la ética. Cuando me invitaron, pues no sabía muy bien qué hacer. Hay muchos ámbitos dentro de la responsabilidad social, pero desde luego, en cualquier caso, sé que tengo una ventaja en este momento, y es que si habéis venido hasta aquí, es porque tenéis una sensibilidad hacia la responsabilidad social. Cuando estoy en clase tengo un pequeño problema porque les explico todo lo contrario a lo que les han explicado mis compañeros durante los últimos 4 años. Mis compañeros en clase les explican a los chicos en Administración y Dirección de Empresas que bueno, pues hay que tomar las decisiones en función de la maximización del beneficio o la minimización de los gastos. Y esa racionalidad económica pues es lo que se impone en las enseñanzas en general en la Administración y Dirección de Empresas. Y no debemos olvidar pues que esos van a ser nuestros empresarios futuros. Entonces, en base a eso, pues a veces se toman decisiones que éticamente no son las más acertadas. Y entonces me toca durante todo un año luchar contra todo esto. Entonces, bueno, no sé, aquí tengo, creo, un poco ganado, ¿no? Porque la sensibilidad probablemente es diferente, pero los chicos con 20 años lo que buscan fundamentalmente es los modelos que están siguiendo en muchos empresarios de éxito y demás, que solamente ven esa maximización de beneficio, ese beneficio en muchos casos hecho en poco espacio de tiempo y bueno. Bueno, quisiera empezar desde luego diciendo que estoy de acuerdo con Milagros, ¿no? Que las personas importan y detrás de los números hay personas. Y cuando uno toma una decisión no solamente puede pensar la racionalidad económica, sino que detrás de esos números hay unas personas que se ven afectadas. Desde luego, quisiera empezar, ya digo, un poco por el principio. Las organizaciones sin objetivos sería caótica, no sabríamos dónde ir. Es como ponerse a conducir y no sabemos en qué dirección tomar. Por tanto, los objetivos son muy importantes. Los resultados son resultados futuros que uno quiere conseguir. Es como cuando uno va dirigiéndose hacia un destino que te va marcando, digamos, en este caso el tontón que llamamos, ¿no? el navegador, ¿no? Bien, pero fijémonos que los objetivos también en algún momento son, nuestros objetivos nos ayudan a legitimar nuestras acciones o incluso son tarjetas de presentación ante la sociedad. No es lo mismo tener un objetivo, producir, por ejemplo, armas de destrucción masiva, que desde luego pues, tener como objetivo crear empleo
o mejorar el tejido social y empresarial de la región o de la entidad donde uno esté. Yo creo que te ayuda mucho a introducirte en esa sociedad el tener un objetivo que sea comprendido y aceptado por todos. Por tanto, el cuidar en la elección de los objetivos yo creo que es algo importante. Bien, tradicionalmente se ha hecho el símil de que bueno, pues los consumidores consumen para maximizar su utilidad. Es decir, consumimos una cosa y no otra porque nos da más utilidad o nos satisface más. De la misma forma, haciendo ese símil, la empresa siempre se le ha tachado, digamos, de maximizar su beneficio, que es, en definitiva, su utilidad residual. Y ese sería el objetivo que no vamos a dudar que es loable y es legítimo en el aras de que se está haciendo una labor, un riesgo y una labor de creación de valor y de satisfacción de necesidades insatisfechas que quedan en el mercado. Sin embargo, yo creo que a lo largo del tiempo, bueno, la función de beneficio está clara, ¿no? El beneficio es una guía para las decisiones. Si hay beneficio, podemos hacerlas. Vamos a tomar las decisiones, primero, aquellas que tienen más expectativa de beneficio. Si no hay un beneficio esperado suficiente para compensar el riesgo, no la vamos a tomar. Una parte de ese beneficio, al final, se va a quedar para financiar y crear y seguir creciendo. Y, desde luego, hay una retribución al accionista, que es el dueño de la empresa y que está apostando su dinero y jugándose el dinero para poder, bueno, pues que la empresa funcione. Por tanto, es absolutamente legítimo defender sin beneficio. No hay labor, no hay posibilidad no hay ninguna empresa que pueda sobrevivir si no hay beneficio, excepto las empresas públicas que por su naturaleza no tienen por qué tener beneficio, evidentemente. Pero una empresa privada está justificado, más que justificado, tener beneficio y, ya digo, puedes estar un año sin beneficio, pero no podemos estar eternamente sin ello porque desaparecería. Y la supervivencia es una base de la cual no podemos obviar. La supervivencia, esto es como cuando se dice que si se rompe la baraja, perdemos todos. Pues esto es así. Si no hay supervivencia, perdemos todos, en este caso, sobre todo, los grupos de interés. Pero sí que es verdad que se puede, vamos a ver, se podría criticar en algún momento el que sea el máximo beneficio. Eso es lo que yo quiero remarcar. Eso del máximo beneficio, Nelson y Winter ya hace muchos años decía que esto del máximo beneficio a lo mejor había que cambiarlo, hace años, por un beneficio satisfactorio. Satisfactorio, porque claro, el máximo beneficio ¿qué exige? Que trabajemos 10 horas, pero si trabajamos 12 a lo mejor, y si trabajamos 14, y si no dormimos. Es decir, el máximo beneficio, ¿cuál es el máximo beneficio? ¿Ir a la luna? No sé, quiero decir, podemos ponernos las exigencias tan altas como queramos, pero en ese ejercicio de ser máximo, podemos autodestruirnos, por así decirlo, ¿no? Entonces, podríamos criticar en algún momento ese máximo beneficio en algún momento, ¿no? Y, desde luego, el beneficio, si nos fijamos, en realidad eso es un proceso de regateo y de ajustes entre los distintos participantes o grupos de interés en la empresa. Dice, bueno, ¿y quién son los grupos de interés de la empresa? Pues nada más y nada menos que los que te pueden cerrar la empresa. Y esa definición no la he inventado yo, la oí a un director de responsabilidad social de una gran empresa alimentaria en España, del Grupo García Vaquero. Recuerdo perfectamente, dice, no, es una definición para andar por casa, pero no se nos olvida. Si es grupo de interés, te puede cerrar la empresa. ¿El Estado te puede cerrar la empresa? Ya lo creo. ¿Los clientes te pueden cerrar la empresa? Hombre, si están insatisfechos, desde luego. ¿Los trabajadores te pueden cerrar la empresa? Por supuesto. Los sindicatos, en fin, podemos entrar en conflicto con el grupo de interés y ir cerrando la empresa directamente. Por tanto, tendremos que ceder ante algunas de sus exigencias. Evidentemente, no vamos a darles todo, porque esto no hay para todos. Y, por tanto, tendremos que tener unas prioridades. Tendremos que saber cuáles son esas prioridades. Y tendremos que catalogar o clasificar esas prioridades en función de un beneficio, que es lo que yo defiendo, sostenible en el tiempo. De nada me sirve tener un beneficio alto ahora y que mañana no tenga beneficio o que esté cerrada. De nada me sirve tener un beneficio durante 3 años y luego tener que cerrar, creo yo. Creo que lo que hay que hacer es maximizar el beneficio o optimizar el beneficio
teniendo en cuenta las exigencias o las peticiones de los grupos de interés a lo largo del tiempo. La supervivencia, como digo, está por encima de todo esto. Y yo lo que propongo es que en un momento determinado se clasifiquen a esos grupos de interés en función de esas tres características, del poder que tengan en un momento, de su legitimidad y de la urgencia. En función de eso, pueden tener todas o cada una de las características. El grupo 7, los grupos cruciales, las tienen. O pueden tener un par de características que podrían ser los grupos expectantes. Y los grupos latentes solo tienen una. Y algunos no tienen nada. Por tanto, a estos realmente pues no tendríamos que hacerle mucho caso, por así decirlo. Entonces, la realidad es que nos vamos a tener que pelear con esos grupos de interés. Vamos a tener que, de alguna forma, clasificarlos y decir, bueno, ¿cómo vamos a primero conocer sus objetivos, sus demandas? Y, de alguna forma, tendrán que ser atendidas. La sociedad demanda de la empresa el que se satisfaga las necesidades, el que se cree empleo, el que ayude hacia el cambio social, que ahora mismo hay unas demandas cada vez más exigentes con el tema de medioambiental. Yo creo que las empresas, las organizaciones no pueden hacer oídos sordos y debemos pensar, y viendo sobre todo este paisaje que tenemos aquí, que al menos debemos dejar la naturaleza o nuestro mundo, al menos en las mismas condiciones que la hemos recibido, a nuestros hijos me refiero. O sea, no podemos pensar que vamos a dejarle una sociedad más degradada en lo político, en lo moral o en este caso, en lo medioambiental, que lo que hemos recibido. Deberíamos intentar mantenerlo o mejorarlo en la medida de lo posible, ¿no? Por tanto, yo digo que hay que hacer un esfuerzo por intentar atender a las peticiones de grupos de interés en función de un orden, claro, porque todos queremos más. Es decir, el sentimiento humano, de manera natural, queremos tener todo. Y la economía surge porque no hay todo para todos. Por eso surge la economía, para administrar esos bienes escasos. Ahí es donde está la labor de dirección del empresario, por así decirlo, ¿vale? Entonces nos encontraríamos con la definición de responsabilidad social. Sería una actitud de la empresa o la organización ante las demandas de la sociedad y los stakeholders, los que nos pueden cerrar la empresa, como consecuencia de su actividad a la valoración, compensación de costes que ocasiona la ampliación de sus objetivos para incluir los de tipo social, entre otras cosas. Bien, entonces parece que hay un cierto consenso en que la empresa o las organizaciones tienen una cierta responsabilidad como actores de la sociedad en ciertos problemas que suelen surgir en un momento determinado. No solo responsables, pero tienen alguna responsabilidad o algún papel moderador, incentivador o incluso provocador en algunos casos, ¿no? El amparo, la crisis, especulación, podrían surgir este tipo de problemas. Si la empresa en un momento determinado se ve involucrada en algún tipo de estos problemas, ¿qué ocurre? Pues que desaparece ipso facto algo que es la reputación de la empresa. Si la empresa en un momento determinado tiene un problema de corrupción, igual que si lo hacen los políticos, igual que si lo hacen las personas, la reputación baja a mínimos. Y la reputación es algo que se consigue año a año, durante muchos años. La marca, el reconocimiento de la marca es algo que se reconoce durante muchos años y lo podemos perder en un instante por una mala acción que puede ser una acción no ética y que la mayoría lo considere, digamos, algo ilegítimo en un momento determinado o inmoral. Por tanto, yo creo que tenemos que tener en cuenta pues, que no solamente vamos a buscar ese máximo beneficio y que hay un cambio de paradigma. La sociedad nos está pidiendo que mantengamos ese beneficio, pero no el máximo, sino un beneficio sostenible en el tiempo, un beneficio que sea legítimo, sostenible en el tiempo y, bueno, pues, digamos, no solamente vamos a tener en cuenta, entonces, los intereses del accionista, que es el máximo responsable, él es el dueño de la empresa y tiene que recibir su compensación, lógicamente. Pero eso entra en muchos casos en conflicto, como por ejemplo, con otro tipo de problemas, ¿no? Es decir, el cliente en un momento determinado también hay que atenderle. Si no atendemos al cliente, si no damos lo que demanda, esa demanda de calidad, ese precio razonable y demás, y eso entra en conflicto en la cuenta de resultados. Porque si yo aumento la calidad, probablemente me va a costar más dinero. Pero claro,
eso supone bajar ese máximo beneficio a un beneficio un poco más bajo. Pero si no lo hago, puedo perder el cliente. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio en ese sentido. Por tanto, yo lo que venía aquí a proponerles es esto. Una reflexión en torno, primera reflexión, detrás de los números hay personas y cuando uno toma una decisión tiene que pensar también, como decía Milagros, que también están las personas. Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer un despido masivo porque tal, pues hay que pensar que sea exactamente el que es necesario, no aprovechar para en un momento determinado intentar mejorar al máximo y poniendo en riesgo la supervivencia de la empresa en un momento determinado, ¿no? Entonces, como digo, ya venía a contarles esto, que detrás de esos números hay personas y detrás de esos números hay que reflexionar y no solamente hay que pensar en el máximo beneficio en el corto plazo, sino en un beneficio que sea sostenible en el tiempo. Y simplemente a mis compañeros y a mis alumnos les suelo poner un ejemplo que ha surgido hace poco. Pues recuerdo cómo hace años, cuando yo era estudiante y demás, y durante muchos años, el Banco Popular era el banco más rentable del mundo. El banco más rentable del mundo. Y ha sido comprado por un solo euro por el banco más sostenible de este país. Ha tenido ese premio en algún momento. Entonces, quiero decir, a lo mejor estamos pensando que estamos consiguiendo algo en el corto plazo, pero le invito a que no pensemos solo en ese corto plazo, sino pensemos en la sostenibilidad en el tiempo, en la supervivencia a largo plazo y poder continuar con esas acciones del cual ganamos todos, es decir, todos los grupos de interés y no solamente uno de ellos. Nada más, eso es lo que venía a contar. Ha sido un placer. Gracias. Esto te lo dejo aquí, ¿vale? Tengo que marcar. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro Jiménez, Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Santander de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la siguiente ponencia. El director del área de desarrollo del Grupo de Entidades Sociales, CECAP, va a hablar del castigo del mercado. Esta ponencia está orientada a dar a conocer el impacto negativo que ejercen las empresas e instituciones, comportamientos sociales irresponsables, así como casos reales en los cuales una mala gestión en responsabilidad social empresarial ha afectado negativamente a la reputación de la empresa y su cuenta de resultados. Gracias, Olga. Bueno, reitero mis agradecimientos iniciales a todos por vuestra presencia en este acto. Para mí es un placer poder presentarles algo que he estado meditando y profundizando durante los últimos días para prepararme este tipo de presentaciones, orientadas principalmente a la gestión empresarial. Si yo me dedico es a la gestión de empresas, ¿no? Por unos cauces o por otro acabé gestionando entidades del tercer sector, empresas de economía social, pero no tenemos que abandonar el camino que ha marcado Pedro en su gran intervención de antes, el hecho de que la empresa está para generar beneficios. Y eso no es incuestionable y no es incompatible con la responsabilidad social. Eduardo del Valle antes en la inauguración ha comentado la importancia de compaginar lo que es competitividad con compromiso social. Y vengo de alguna forma, dentro de mi humildad y del tiempo cortito que le quiero hacer esta presentación, a demostrarlo de alguna forma. Cuando yo hago este tipo de presentaciones hablo siempre de los beneficios que tiene la responsabilidad social en las empresas, sin olvidarnos de que no estamos haciendo otra cosa que gestionando el comportamiento de las mismas. Hoy lo he querido perfilar de otra forma y es el castigo que el mercado ejerce a las empresas socialmente responsables y los riesgos que la empresa soporta si no lleva a cabo responsabilidad social. Yo soy más partidario de hablar de la responsabilidad social como una necesidad estratégica antes que una voluntariedad del empresario, porque sabemos y somos conscientes de que muchos empresarios y muchas empresas se encuentran muy alejados de esta perspectiva. Uno de mis objetivos de esta presentación es intentar mostrarles de alguna forma cómo la responsabilidad social puede ser beneficiosa para una empresa desde el punto de vista más comercial.
he dividido la presentación en dos pequeños bloques, uno en la introducción de ideas claves. Pedro ya ha hablado de la definición de la responsabilidad social. Todos sabemos la responsabilidad social, pero siempre a mí me gusta enfocar mis presentaciones con una pequeña definición y unos criterios claves complementarios que creo que son interesantes, principalmente porque si le pregunto a todos ustedes o a todas las personas que nos están viendo qué es la responsabilidad social, cada uno tiene un concepto individual, y es así, porque la responsabilidad social es muy personal. Cada uno, seguramente, si profundizamos en las acciones sociales que llevan a cabo ustedes en sus empresas, llevan acciones sociales de muy diversas dimensiones y muy diversa envergadura. Bueno, yo he cogido, aprovechando que Toledo es capital europea de economía social, bueno, pues lo que marca la Comisión Europea de una empresa, lo que es socialmente responsable, y establece 5 criterios. Bienes y servicios que contribuyen al bienestar. Yo creo que las empresas que no generan bienes y servicios que contribuyen al bienestar poco duran en el mercado. Más allá de las normas legales, voluntariedad. Evidentemente, la responsabilidad social es ir mucho más allá de las normas legales. El cumplimiento normativo está a la orden del día. Aquella empresa que no cumple la norma, que no cumple la ley, evidentemente no puede mantenerse, debe de ser sancionada y debe de ser cerrada. Con lo cual, el cumplir la ley no es responsabilidad social. El cumplir con el convenio colectivo no es responsabilidad social, es ir más allá del convenio colectivo. Que todas las decisiones tengan criterios éticos, antes Milagro, la alcaldesa, lo ha comentado, es importante. Se basa en decisiones éticas, en decisiones morales, en decisiones que generen un beneficio social y compartido. Prioridad de las relaciones con los empleados. Evidentemente, la Comisión Europea entiende que los empleados es el activo fundamental de la empresa. Por lo tanto, todos los beneficios que sean para los empleados tendrán un retorno corporativo importante, porque un empleado satisfecho es un empleado más productivo, un empleado más contento, más identificado, etc. Y luego, evidentemente, que en toda su actuación tenga en consideración el respeto medioambiental y el impacto comunitario. Evidentemente, aquellas empresas que no tengan en consideración todo esto difícilmente se van a sostener en el mercado. ¿Por qué? Porque al final la empresa impacta en el entorno y el entorno impacta en la empresa, con lo cual deben de llevarse bien. Aquí es una definición de lo que es la responsabilidad social, que yo la he recuperado y la he cogido porque empieza a vincular lo que son las preocupaciones sociales y ambientales con las operaciones comerciales. Una empresa está para vender, eso es indudable. Eso es indudable. Yo, cuando estudié empresariales, a mí lo primero que me decían, y lo ha dicho Pedro en su presentación de anterior, ¿no? La empresa está para crear utilidad de mercado, para producir bienes y servicios, sí, pero ¿tiene en consideración otras cuestiones que tiene que tenerlo para mantenerse en el mercado? Yo siempre establezco... Perdón. Perdón, no... Ahora. Yo siempre establezco 7 criterios que me ayudan a explicar el concepto de responsabilidad social y que creo que son importantes. Y si me lo permiten, se los presento. Debe ser transversal y transformacional. Si la responsabilidad social no influye en la misión de la empresa y la transforma, no es responsabilidad social. Debe de influir en la razón de ser de la empresa, independientemente del tamaño. Esto ya es una discusión que ya se ha pasado. Yo hace 10 años, cuando empezamos a trabajar en responsabilidad social, hablaban de que esto afectaba a las grandes empresas. No tiene nada que ver. Aquí todas impactan en el entorno y el entorno impacta en ellas, independientemente del volumen de la empresa. Del grupo CECAP llevamos a cabo actuaciones de responsabilidad social de empresas con un solo trabajador, a través de la inclusión laboral que quieren contratar a una persona con discapacidad. Con lo cual es independiente. Puede que la empresa se enfrente a menos recursos, a menor conocimiento, pero para eso estamos, para ayudarlas. Alineada con la cultura organizacional. Lo que comento, la importancia de la ética, la importancia de los valores, la importancia de que sea convertida en todos los valores de la organización. Técnica, destreza, habilidad. En esto, si me lo permiten, fallan muchas empresas. No consideran que la responsabilidad social tiene su componente técnico, tiene su componente de conocimiento. Hay que conocerla y saber gestionarla para conseguir los resultados. Visión estratégica. No es filantropía. En los años 50 se vinculaba la responsabilidad social con la filantropía, pero esto ya no es filantropía. ¿La filantropía es importante? Yo dirijo una fundación, evidentemente, claro que parte de mi fundación se basa en la filantropía, se mantiene por la filantropía, pero no es todo, no genera los resultados buscados. La empresa lo que busca es siempre retorno, y eso es legítimo. Hay una definición de responsabilidad social que a mí siempre me gusta, que es que la empresa debe de generar beneficio, pero no a cualquier precio. Eso es una definición positiva, ¿no? Ahora mismo ya las teorías, de hecho la responsabilidad social, según los expertos, está quedando algo obsoleta. La idea es que si dentro de nuestras ideas de mercado, de nuestras decisiones de mercado, no tenemos consideraciones sociales o ambientales, difícilmente vamos a ser sostenibles.
Entonces, por eso es tan importante saber gestionar la responsabilidad social. Eso no tiene nada que ver con filantropía, tiene que ver con buscar un retorno tanto tangible e intangible. Debe ser liderada por la dirección. Evidentemente, como toda estrategia, debe ser liderada, debe ser impulsada por la dirección, pero cuidado, compartida con todos los miembros de la organización. La responsabilidad social no puede depender de unos directivos que quieren hacer algo o quieren buscar algo a través de acciones sociales. Debe ser compartida y aceptada. Y, por último, algo que a muchas empresas les cuesta, debe de relacionarse continuamente con su entorno y hacerlo con éxito. Y esto es difícil, ¿no? Yo hace algunos años escuché en una conferencia como estas un concepto de capital social que yo, como estudié empresariales, pues creía que era el patrimonio neto y esos rollos. No, me dijo un empresario, el capital social es el conjunto de relaciones sociales que la empresa tiene con su entorno y hay que saber rentabilizarlas. Nosotros desde la Escuela de Desarrollo e Innovación Social y el Grupo CECAP hemos desarrollado una metodología que simplemente quería exponerlas. Esto es una metodología que llevamos desarrollando trabajando con empresas desde hace ya más de 10 años, que se basa en 4 pilares que creemos que son fundamentales para la gestión estratégica de la responsabilidad social. La planificación. Nos encontramos con muy poquitas empresas que planifican responsabilidad social. Es decir, no hay un análisis previo de lo que es la responsabilidad social, de lo que quieren, de qué objetivos quieren conseguir. Drucker decía que la planificación no es tomar decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones presentes. Muchas empresas cometen el error de no tener una visión y un análisis estratégico sobre esto. Cuando nosotros vamos a implantar responsabilidad social, tenemos que saber con quién nos relacionamos, con quién colaboramos y por qué colaboramos, qué objetivos vamos a conseguir, qué impacto social, cuantificar el impacto. Alianzas y relaciones con el entorno. Evidentemente, aquí estamos las entidades del tercer sector, claramente. Muchas empresas confían en nosotros la aplicación y la implantación de su responsabilidad social. Muchas estáis aquí presentes y os lo agradecemos porque al final somos las entidades del tercer sector las que estamos luchando todos los días con el problema, con lo cual garantizamos el impacto. Impacto y acción social. El plan se ejecuta y evidentemente hay que seguirle, hay que saber qué resultados se están obteniendo, qué resultados no se están obteniendo, por qué no se están obteniendo. Y por último, el retorno, la comunicación y la transparencia, evidentemente. El retorno, tangible e intangible. Ahora les mostraré lo que es eso. Y luego, evidentemente, la comunicación. Si no se comunica, no se conoce. Y los grupos de interés tienen que conocer nuestra responsabilidad social. Pero cuidado, esto no tiene nada que ver con marketing. Muchas empresas, cuando nos derivan a sus departamentos de marketing para hablar de esto, nosotros lo dejamos claro. Una cosa es decir lo que eres y otra cosa es decir cómo lo haces. Por lo tanto, cuidado con esto porque la responsabilidad social no está para vender. La responsabilidad social consigue otras utilidades y otras rentabilidades, pero la venta es cosas de la parte comercial y la cosa de marketing, no de la responsabilidad social. La segunda parte de mi ponencia está muy orientada a lo que es el castigo del mercado y lo quiero sostener mi argumento con un informe de Forética del 2018. Me ha parecido muy interesante, es un informe muy largo, pero he cogido 3 gráficas que respaldan de alguna forma mi idea, ¿no? Lo que le quiero yo exponer a todos ustedes. Tradicionalmente, como ha dicho Pedro, se ha pensado que la empresa está para crear bienes y servicios y satisfacer necesidades de mercado. Evidentemente, y para eso va a seguir. No hay ninguna duda con respecto a esta. La empresa que no vende difícilmente se va a mantener en el mercado. Pero, ¿tiene en cuenta otras necesidades? ¿Tiene en cuenta la influencia de otros grupos de interés que no sean solamente los clientes? ¿Tiene en cuenta los retornos más allá de lo que es el retorno comercial? Esas son las cuestiones que empiezan a dar forma a esa otra RSC que está más orientado a lo que ha comentado anteriormente mi compañero. Está más orientado a generar ese impacto social, ese beneficio social. Ahora bien, ¿ese beneficio social es bueno para la empresa? Evidentemente sí, porque ya el mercado ya no solo demanda bienes y servicios, también demanda buen comportamiento. Y las empresas que no tengan en consideración esto, difícilmente se van a mantener sostenibles. El proceso de decisión de compra, que todos los conocemos, que sabemos muy bien perfectamente, se están introduciendo nuevas variables que no tienen nada que ver con las variables típicas y tradicionales, como el precio, la calidad, los atributos del producto, su diseño, lo bonito que es, sino otras variables que hay que tener en cuenta, como que la empresa es socialmente responsable, como que no contamina, como que favorece a personas en riesgo de inclusión, etc. Esas variables se tienen que tener en cuenta dentro de nuestro modelo de negocio. Y, evidentemente, la mejor forma de responder a eso para orientar el proceso de decisión de compra es a través de la responsabilidad social. Esto es una gráfica que demuestra, dentro del informe Forética en 2018 a 1.010 consumidores, que demuestra
que el 75% de los consumidores encuestados considera que es totalmente prioritaria la responsabilidad social en la empresa, mientras que solamente el 0,6% dice que no es asunto de las empresas. Es decir, el consumidor cada vez es más consciente y una tendencia al alza, excepto 2014-2017, que se mantiene más o menos constante, de que es importante y que el consumidor considera que la responsabilidad social tiene que ser implantada por las empresas. Esto es importante porque ya estamos trabajando sobre determinadas perspectivas y expectativas que tenemos que tener en cuenta. En el informe hay una parte que a mí me gusta mucho, que es la discriminación negativa, que hace referencia al rechazo que hace un consumidor a un producto, servicio o marca porque es poco ético, porque no cumple con sus criterios éticos. El 70%, cuando la pregunta, ¿hay empresas en las que usted haya dejado de comprar porque cree que realizan prácticas poco éticas o responsables? El 68,5% dice que sí. Es decir, en el estudio de los 1.010 encuestados, fíjense, el 68% cuando creen que el producto no cumple con criterios éticos deja de comprarlo. Eso es un dato importante, porque ya influye en su proceso de decisión de compra. Con respecto a la discriminación positiva, que es totalmente todo lo contrario, cuando hay una preferencia porque cree que el producto es totalmente ético, el 63% dice que siempre, aunque fuera un poco más caro. Es decir, ya hay una determinante en el cual está dispuesto a pagar un poquito más si el producto que nosotros ofertamos en el mercado cumple con criterios éticos y con criterios de responsabilidad social. Incluso solo si contaran lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad social ejerce en la empresa un beneficio importante y es la ventaja en diferenciación. Si dos productos son iguales en el mercado y yo aplico responsabilidad social y mi competidor no, me genera una ventaja competitiva que tiene que ser gestionada. Como conclusiones, 5 riesgos que la empresa comete o soporta si no implanta responsabilidad social. Deterioro del valor reputacional, que las empresas que no tienen reputación o que tienen la reputación dañada difícilmente van a ser sostenibles. Empeoramiento de la posición competitiva, reducción de la cuota de mercado, lo hemos visto con las anteriores gráficas, cada vez más el interés, hay una exigencia y una demanda social que obliga a la empresa a tener consideraciones sociales y ambientales dentro de su toma de decisiones en el modelo de negocio, daño de la red colaborativa, es decir, el daño a ese capital social, a las relaciones que tiene la empresa con su entorno y, evidentemente, multas y sanciones que al final es lo que una empresa irresponsable, su primer daño en la cuenta de resultados es a través de las multas y sanciones. Como conclusiones finales, ventajas, la responsabilidad social bien implantada y bien gestionada representa ventajas competitivas basadas en diferenciación, que son las ventajas competitivas más sostenibles, genera confianza, con lo cual genera una revalorización de aquellos activos intangibles que también tienen que ser gestionados por la empresa y que muchas veces las empresas olvidan, como es la reputación, la imagen y la confianza. Tiene un retorno directo dentro de su cuenta de resultados a través del castigo, evitando sanciones y multas, o a través de la recompensa de la administración pública con ayudas directas por su acción social. Fortalece la relación de la empresa con sus stakeholders, lo hemos visto, y la importancia del diálogo, la comunicación y, evidentemente, la transparencia para que sea comunicada y conocida por todos sus grupos de interés. No quiero despedirme de ustedes y acabar esta presentación sin una frase que considero importante, y más en estos momentos de turbulencia, de un autor que a mí me gusta mucho, que es Peter Drucker, que dice: el mayor peligro de una empresa en tiempos de turbulencia no son las turbulencias, sino actuar bajo la misma lógica. Creo que es el momento de cambiar las cosas, creo que es el momento de animar a más empresas a que puedan gestionar su responsabilidad social. Nosotros, desde EDIS, estamos a su entera disposición para poder ayudarlas y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, Vicente. Voy a bajar un poquito, que es que qué altura tiene, ¿eh? Bueno, pues de las experiencias de éxito nos van a hablar varias empresas y sobre todo una profesional que conoce muy bien estas empresas porque trabaja mano a mano con ellas y en su día a día. Ella es Rosa Martín Mateo, es la directora de la herramienta del Grupo de Empleo del Grupo de Entidades Sociales CECAP de Futuro Valía.
Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Sé que algunas de las personas convocadas, bueno, pues no han podido estar aquí por circunstancias, ¿no?, actuales, pero nos están siguiendo en directo y se lo agradezco igualmente. Creo que la gran mayoría de los que estáis aquí conocéis a Futurvalía, ¿no?, que es la herramienta de empleo del Grupo CECAP, y a través de ella se articulan los proyectos de acceso al empleo de personas en riesgo de vulnerabilidad por discapacidad. Y en este sentido, Futurvalía se pone al servicio del sector privado y público en el diseño e implementación de acciones de responsabilidad social orientadas a la inserción laboral de colectivos vulnerables, como en este caso son las personas con discapacidad. Bueno, quiero destacar que Futurvalía cuenta con un equipo profesional multidisciplinar, que es lo que hace que demos garantía de un servicio de calidad. Contamos con el equipo de comunicación que elabora los planes de difusión, pues para dar a conocer las iniciativas de nuestros colaboradores y clientes a sus grupos de interés. Contamos con el equipo de gestión financiera, que garantiza la viabilidad de los servicios y de los proyectos, el equipo de responsabilidad social, que son altamente especializados en esta materia, y lo que buscamos es fortaleceros a vosotros en este sentido, ¿no? Aquí es verdad que hemos incorporado hace poco la elaboración de la memoria de impacto social, que pretenden evaluar o cuantificar a través de una serie de indicadores el impacto social que conlleva todas las acciones que estáis llevando a cabo en la inserción laboral de personas con discapacidad. Y creemos que es algo, bueno, un paso muy importante que hemos hecho desde el Departamento del Área de Expansión y Desarrollo. Luego contamos con el equipo que conforma el área laboral del Servicio de Capacitación CECAP, que sabéis que es fundamental porque son los que dan apoyo a los chicos y a las chicas cuando se incorporan a un puesto de trabajo y hacen luego el posterior empleo con apoyo. Y, por último, tenemos a los equipos operativos, que son la pieza fundamental de todo esto, que son los chicos y las chicas con discapacidad que los contratamos y, en realidad, son los que dan el valor diferenciador al servicio que hace Futurvalía como una empresa prestadora de servicios. Hoy sé que estamos hablando de responsabilidad social, que es algo que se hace por iniciativa propia, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de deciros que Futurvalía actúa también como centro especial de empleo. Entonces, también podemos garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva a través de la incorporación a las plantillas, a las empresas, de la persona más adecuada. Y si no, también a través de medidas alternativas, como es la contratación de la prestación de un servicio. Bueno, no me quiero alargar mucho más porque quiero dar el protagonismo a 3 colaboradores de Futurvalía que nos van a contar sus experiencias, son ejemplos, ¿no?, de cómo se puede implementar acciones de responsabilidad social orientadas a la inserción laboral. Y quiero poner el acento en las personas, porque es cierto que siempre detrás de una empresa, una administración local, hay una persona, ¿no?, que al final son los que impulsan y nos ayudan a materializar todas estas acciones. Y como dice nuestro eslogan, siempre son personas que apoyan a personas, ¿no? Entonces, bueno, quiero dar la palabra a Víctor Manuel Encinas, que es el responsable de recursos humanos de Alcaliber, que es una empresa farmacéutica a nivel nacional, y bueno, él nos va a contar un poco su experiencia y la de su empresa en este sentido. ¿Eres tan amable, Víctor? Buenos días a todos y, bueno, como no puede ser de otra forma, pues agradecer a la organización, a CECAP, a CIES, a Futurvalía, la oportunidad que nos dan de participar en este foro, de haceros a todos partícipes de nuestra experiencia, de la experiencia que tenemos en materia de responsabilidad social corporativa y de integración y, bueno, intentar que sirva de nuestra experiencia, que pueda servir para animar a otras empresas que no lo estén haciendo todavía a poder avanzar en este camino de la responsabilidad social corporativa. Quería felicitar también especialmente a Vicente por la exposición que nos ha realizado, de la cual suscribo
desde la primera hasta la última palabra que ha dicho, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social corporativa es compatible con la maximización de beneficios de las compañías, y hasta el punto que estoy convencido de que si no fueran compatibles ya los grandes gurús de la economía se hubieran inventado otros caminos para solventar los problemas sociales y la colaboración de las compañías con la sociedad. Antes de contaros mi experiencia, pues voy a abusar un poco de la amabilidad vuestra para hacer alguna reflexión sobre el tema de responsabilidad social, ¿no? Cuando me propuso Rosa hace unas semanas participar en este foro, empecé a pensar que os iba a contar qué hace Alcaliber, mi compañía, en materia de responsabilidad social corporativa o empresarial. Antes era corporativa, yo es que soy ya un poco más mayor y ahora es responsabilidad social empresarial, pero cuando yo empecé a trabajar esto era responsabilidad social corporativa, entonces bueno, pues se me van los términos, ¿no? Entonces, pensando y dando vueltas, pues vi que hacíamos cosas, pero llegué a un convencimiento, que hacíamos poco o no hacíamos todo lo que podíamos hacer, que podíamos ir un poquito más allá. Y a consecuencia de esa reflexión han surgido unos proyectos, unas ideas que al final os explicaré y que vamos a poner en marcha en la compañía el próximo ejercicio, ¿no? También en esta línea de reflexión, pues pensando, me encontraba con que la responsabilidad social corporativa está en una situación, desde mi punto de vista, se está iniciando, ¿no? No está llegando todavía a gran número de compañías. Y me acordaba de lo que ocurría hace unos años, hace un par de décadas, cuando los empresarios, los que gestionamos compañías, nos enfrentábamos a nuevas áreas de gestión, a nuevas cosas que iban apareciendo. Nos aparecía la prevención de riesgos laborales, nos aparecía la gestión medioambiental, nos aparecía la protección de datos. Casi todo lo que he dicho es parte de la responsabilidad social corporativa. ¿Y qué pasaba hace 2 décadas? Pues que todos hacíamos cosas de forma inconsciente, sin saber lo que hacíamos, todos gestionábamos el medio ambiente, intentábamos no contaminar, velábamos por la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, pero no teníamos departamentos, áreas, políticas estructuradas y sistemáticas para avanzar en este camino. ¿Quién hacía eso? Pues las grandes compañías, las grandes corporaciones. Sabíamos que las multinacionales, las grandes empresas, pues tenían sus departamentos, tenían sus áreas. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido una evolución y hoy nos encontramos que todas las compañías, ya sea con recursos propios, ya sea subcontratando, haciendo outsourcing, estamos gestionando estas áreas. Todos gestionamos parte de nuestra responsabilidad social corporativa. ¿Qué creo que está pasando con la responsabilidad social empresarial? Pues que estamos empezando esa andadura. Que todas las empresas o muchas empresas hacemos cosas, ayudamos, más quizás en el área de la filantropía que comentaba Vicente, hacemos, pero no tenemos nuestras áreas, nuestros departamentos, nuestras políticas estructuradas. Eso lo hacen los grandes y por eso, como lo hacen los grandes, entiendo que tendremos que acabar haciéndolo todos. No sé si porque sea una imposición legal, como puede ser en temas de prevención, o sea una imposición del mercado, como nos explicaba Vicente, o incluso de nuestros propios trabajadores. Nosotros en mi empresa lo tenemos incorporado, la responsabilidad social corporativa, dentro del área de recursos humanos. Y os puedo asegurar que no es la primera vez en la que en una entrevista de trabajo a profesionales muy cualificados, porque nosotros somos, como decía Rosa, una industria farmacéutica y contratamos investigadores y personal muy cualificado, que nos preguntan por nuestras acciones de responsabilidad social corporativa. Es decir, creo que no solamente a quien no haga nada le va a echar el mercado, sino que le va a ser muy difícil captar talento para continuar con su actividad. Porque las generaciones que vienen, ya no sé si son los millennials, la X o cuáles, viene pidiendo algo más que lo que es un salario, sino que viene pidiendo responsabilidad, viene pidiendo proyectos, viene pidiendo bienestar como propio trabajador, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esta reflexión, que quizás excede un poco de cuál era el objeto de la intervención, sí os voy a explicar ya qué estamos haciendo en Alcaliber en responsabilidad social empresarial. En Alcaliber trabajamos sobre 2 ejes, más o menos. Un eje tradicional, que lo llevamos haciendo muchísimos años, que entra dentro de lo que podríamos decir la filantropía, que es que nos dedicamos a recaudar fondos para aportarlos a proyectos solidarios o a proyectos de valor social. Nosotros tenemos 4 centros de trabajo, uno en Madrid, otro en Albacete, otro en Murcia y el más importante aquí en Toledo. Entonces, en nuestro evento navideño, todas las personas que quieren proponer un proyecto solidario nos proponen un proyecto solidario.
y luego se elige, entre todos votamos, y se elige uno para cada centro de trabajo. ¿Por qué? Porque buscamos la cercanía, buscamos que los trabajadores se identifiquen con el proyecto, que sea algo cercano. Recaudamos fondos durante todo el año, todo el trabajador que quiere se apunta a un proyecto solidario y de su nómina todos los meses nos dicen, pues me retraéis 1 euro, 2, 3, 5, 10, los que sea. ¿Cuál es la aportación positiva? Pues la aportación positiva de la compañía es que la compañía aporta 2 euros por cada euro que aporta el trabajador. Es decir, que quien dona 1 euro conseguimos que a una entidad social le lleguen 3 euros. 1 que aporta el trabajador y 2 que aporta la compañía. Puede parecer algo muy básico, pero es algo de lo que estamos muy orgullosos, porque supone la implicación de los trabajadores. No es algo que sea exclusivo de la compañía, sino que los trabajadores nos proponen el proyecto, eligen el proyecto y aportan al proyecto. Para que os hagáis una idea, el año pasado por este sistema los trabajadores aportaron 19.000 euros. 19.000 euros que la compañía aportó 38.000 euros más a esto. ¿Y qué hicimos con ese dinero? Pues mirad, en el centro de Murcia colaboramos con la Casa Cuna de Cartagena. La Casa Cuna de Cartagena es un centro de acogida para niños en situación de desamparo y les construimos un parque infantil. Construimos un parque con columpios, con su suelo de, no sé si es de caucho, no sé qué, bueno, pues para que los niños pudieran jugar. Y lo construimos solamente con las aportaciones de los trabajadores y de la compañía. En el centro de Toledo las aportaciones fueron dirigidas a CECAP como un donativo, que es uno de los proyectos en los que más trabajamos y en los que más colaboramos. Y en el centro de Albacete toda la recaudación fue destinada a un orfanato de Kenia, ¿vale? Con una ONG de allí local, de Albacete, que se llama Team Quijote, pues colaboramos para comprar un vehículo para un orfanato en Kenia. Todo eso integra lo que destinamos el año pasado esas partidas. Otros años hemos colaborado con la Fundación Vicente Ferrer, con la Federación Española de Enfermedades Raras, con el proyecto Educa. Hemos colaborado con muchos proyectos. Pero ese es el área más tradicional, más fácil. Os digo que nos gusta mucho porque pone de manifiesto la implicación de los trabajadores con la compañía. Pero el segundo eje en el que trabajamos es quizás un poco el que nos trae hoy aquí, que es en el que colaboramos sobre todo, colaboramos con Futurvalía, que es la incorporación al mundo laboral de personas pues en riesgos de discriminación por discapacidad, ¿no? Y ahí tenemos varias acciones, o ahí colaboramos con Futurvalía de distintas formas. La forma primitiva con la que empezamos a colaborar y seguimos colaborando es que trabajadores o personas formadas por Futurvalía se incorporan al Caliber como trabajadores en prácticas. Se incorporan, hacen sus prácticas laborales, en Futurvalía les han formado, les han dado la formación básica y luego se incorporan a la compañía tutorizadas por una persona de Futurvalía. Los primeros días de trabajo está con ellos, le acompaña, le ayuda a emprender, a adquirir las capacidades necesarias para realizar su trabajo y cuando terminan esas prácticas, pues hay trabajadores que tienen la oportunidad de continuar con nosotros. Actualmente tenemos una trabajadora que lleva ya con nosotros 2 años colaborando y es una persona más de la plantilla, un trabajador más pues integrado y perfectamente operativo y cumpliendo su trabajo con un alto grado de calidad y de compromiso con la compañía, ¿no? La segunda línea en la que colaboramos con Futurvalía es, pues lo usamos un poquito como si fueran una ETT, ¿vale? Para que lo entendáis todos de una forma fácil. Tenemos una necesidad puntual, tenemos algo que hacer rápidamente en la compañía, entonces contactamos con ellos y ellos nos proporcionan la mano de obra a los trabajadores necesarios para hacerlo. Por ejemplo, la última colaboración que tuvimos fue para ordenar, organizar y ayudarnos a gestionar todo lo que es el archivo de recursos humanos de mi departamento. Entonces, durante 2 o 3 meses, no recuerdo, pues una persona estuvo trabajando con nosotros, se formó con los tutores de Futurvalía y nos organizó y nos hizo un trabajo, pues igual, con una calidad excelente y equiparable a la que pues obtenemos de nuestros trabajadores, ¿no? Y la tercera línea de colaboración
es con la contratación de proyectos, con la contratación de servicios, con lo que nos comentaba Rosa hace un momento de su funcionamiento como centro especial de empleo. Tenemos un proyecto con ellos que estamos colaborando desde el año 2018 y que ha dado empleo, dando trabajo durante este tiempo a 6 personas, que es el proyecto de digitalizar todo nuestro archivo del Departamento de Calidad. Como os podéis imaginar, en una industria farmacéutica los temas de calidad son muy importantes. Tenemos que guardar durante mucho tiempo nuestros archivos, nuestros registros, nuestras analíticas, por si dentro de no sé cuántos años pues, hay algún problema con algún medicamento y tienen que tirar de trazabilidad las autoridades y ver qué estamos haciendo. Entonces, llevamos 2 años digitalizando todo el archivo de ese departamento y lo están haciendo trabajadores pues eso, con dificultades de integración laboral proporcionados y gestionados por Futurvalía. Hasta el punto que ahora, con el tema de la pandemia, pues nos tienen cedidos hasta sus instalaciones y sus equipos. Antes ese trabajo no le desarrollaban en Alcalíber, en nuestras instalaciones, pero ahora, por motivos de seguridad, pues lo están haciendo en sus propias instalaciones. Estas son las líneas básicas con las que colaboramos, pero me decía Rosa, explícanos un poco qué os aporta o cuáles son los beneficios que obtenéis vosotros de esta colaboración, ¿no? Lógicamente hay un beneficio económico, ¿vale? Hay una reducción de coste. Nos es un coste mucho más económico trabajar con Futurvalía que trabajar con un ETT, que contratar trabajadores directamente. Hay bonificaciones, hay deducciones fiscales, hay situaciones que nos ayudan económicamente. Pero yo no quería poner el acento en eso, porque eso lo sabemos todos, eso está ahí y no hay nada más que acudir al boletín del Estado y ver esas ventajas. Yo lo que quería destacar es el impacto positivo que se origina en nuestros trabajadores, en los integrantes de nuestros equipos. Cuando incorporamos a estas personas con capacidades distintas a nuestros equipos de trabajo, incrementamos de una forma notable la vinculación del trabajador con la compañía, el sentido de pertenencia a un equipo. Lo que os decía antes, los trabajadores jóvenes, cuando la gente de recursos humanos vamos a buscar talento, nos piden muchas cosas y nos piden proyectos y nos piden su integración, nos piden equipos. Con estas personas aumentamos o mejoramos nuestra marca empleadora, tenemos más prestigio dentro de nuestro sector, aumenta el prestigio interno con los trabajadores ven que hay algo más en la compañía que un interés mercantilista o economicista, sino valoran mucho todos estos proyectos y todas estas colaboraciones, con lo cual que aumentamos la fidelización de los trabajadores. Si aumentamos la fidelización porque el trabajador está más a gusto, tener en cuenta que aumentamos 100%, estamos seguros que aumentamos nuestra productividad. ¿Qué recibe también el trabajador? Pues el trabajador recibe una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de desarrollo importante. Nuestros trabajadores, de tratar con estas personas, adquieren unas capacidades, adquieren unas habilidades, tanto personales como profesionales, que les ayudan mucho pues luego para su evolución dentro de la compañía, para el trato con el resto de compañeros, y también les ayudan a una cosa que sí nos han comentado algunos, a conocer una realidad social, a estar cerca de una realidad social que pasa por delante nuestro, pero muchas veces no nos paramos y no la percibimos. En consecuencia, creo que es muy positivo la incorporación de estas personas, la integración en el mercado laboral, en nuestras empresas, de las personas con capacidades distintas y diferentes. Creo que nuestros equipos de trabajo salen reforzados y salen potenciados, sin olvidar, por supuesto, lo que os decía, de que son opciones económicamente rentables. Y el trabajo que desarrollan es un trabajo de calidad y es un trabajo equiparable 100% al que desarrollan nuestros trabajadores habituales. No hay ninguna diferencia, nos ayuda o tenemos que ser un poco más pacientes, tenemos que invertir un poco más en su formación, pero cuando el trabajador está formado y el trabajador está trabajando, desarrolla 100% y de manera plena su desempeño. Al principio os decía que la reflexión que habíamos hecho dentro de la compañía para esta jornada, para esto que os estoy contando, nos había hecho cambiar un poquito nuestro chip de cara a futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir del año que viene? Pues a partir del año que viene, además de continuar con las medidas tradicionales, con los 2 ejes que os decía de trabajo, hemos decidido que, bueno, todos sabéis, lo decía Rosa, la Ley General de Discapacidad nos obliga a las compañías a tener un 2% de trabajadores
con discapacidad incorporado a nuestra plantilla. Nosotros el otro día, en un consejo de dirección que tuvimos antes de ayer, el lunes, decidimos para el año que viene incrementar ese porcentaje al 4%. Con lo cual, todas las empresas del grupo incorporaremos a nuevos trabajadores, algunas están más cerca, otras están un poquito más lejos, para llegar al 4% de personas con discapacidad incorporadas en nuestra compañía y dejar de lado las medidas alternativas. No vamos a usar medidas alternativas, sino que vamos a acudir directamente al empleo. Por otro lado, también aprobamos el mismo lunes, porque queríamos aprobarlo para que yo lo pudiera transmitir hoy, un plan de voluntariado para el año que viene. Nos ha dado mucho miedo, a mí personalmente me ha dado mucho miedo, las personas de CECAP que han tratado conmigo lo saben, el tema del voluntariado. Siempre hemos preferido pues, los temas de colaboraciones económicas y demás, pero ya tenemos aprobado, en colaboración con CECAP, un plan de voluntariado para el año que viene, para desarrollar una serie de acciones, 3 o 4 acciones aquí en Toledo y un par de acciones en nuestro centro de Murcia para trabajar también a la integración, acciones en las que van a participar tanto personas de CECAP como personas de nuestra compañía. Y luego, otra cosa muy importante, y que enlazo un poco con lo que comentaba Vicente del mercado, nos vamos a incorporar a una plataforma en Internet, no sé si, me imagino que algunos la conoceréis, que se llama EcoVadis. EcoVadis es una plataforma que evalúa a las compañías desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa. Por el tema que decíamos de que la responsabilidad social empresarial genera valor para las compañías y el mercado lo exige, nuestra compañía es una compañía muy internacional. Nosotros, el 95% de nuestras ventas son fuera de España y casi todas destinadas a grandes multinacionales farmacéuticas, las que todos conocemos, a Johnson, a Pfizer, a los grandes. Y los grandes auditan a sus proveedores. Los grandes nos homologan como proveedores. Todos, unas cada año, otras cada 2 años, vienen a nuestra fábrica y nos hacen una auditoría. Auditoría amplia, auditoría que no solamente nos audita nuestras líneas de producción, sino que nos audita en todos los ámbitos. Y cada vez más se nos auditan los aspectos de responsabilidad social corporativa. Se nos audita el cumplimiento de la normativa social, se nos audita el cumplimiento de la normativa medioambiental, se nos audita el tema de prevención de salud de los trabajadores y se nos audita el comercio sostenible, nuestras acciones de comercio sostenible, hasta el punto que ya hemos tenido alguna auditoría exclusiva en temas de responsabilidad social corporativa. Sanofi, que es una farmacéutica francesa, el año pasado ya nos auditó solamente estos temas. Entonces, como os decía, nos vamos a incorporar a la plataforma EcoVadis, que es una plataforma en la que se establece una auditoría continua de los 4 pilares que nos decía Vicente de la responsabilidad social corporativa. Vamos a estar auditados continuamente y cualquier persona, cualquier proveedor que tenga interés en saber qué hacemos en responsabilidad social corporativa y cómo estamos, va a poder acceder a esa plataforma y va a tener ahí esa información a su disposición. Y eso es todo, eso es lo que hacemos y eso es lo que pensamos hacer pues, en el ejercicio próximo, ¿no? Para el año 2021. Pues nada más. Rosa. Gracias. No sé si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta a Víctor, aprovechar porque, bueno, habéis visto que es bastante entendido en la materia, bueno. Entonces no sé si alguien quiere o plantearle alguna cuestión o compartir alguna experiencia. Pues nada, pues bueno, gracias. Gracias a ti, Víctor. Bueno, ahora he querido también traer como ejemplo de experiencia de éxito una administración local. Como os he dicho, Futurvalía trabaja tanto sector privado como público. Tenemos hoy varios ejemplos de ayuntamientos socialmente responsables. Tenemos el Ayuntamiento de Juncler, tenemos el Ayuntamiento de Mora, está Tomás aquí, de Cabañas. Entonces, bueno, yo aquí sí que quiero destacar cómo las administraciones locales pueden, en esas necesidades que tienen los municipios, ¿no? Pues cubrir esa necesidad a través de personas con discapacidad, utilizando, como hemos dicho, la herramienta técnica, como es un centro especial de empleo, como es Futurvalía, para prestar ese servicio de una manera ágil, porque damos una solución rápida, eficaz, ágil y, sobre todo, con un marcado acento social, ¿no? Entonces, bueno, para esta ocasión le he solicitado al Ayuntamiento de Mora
que nos cuente su experiencia, porque ahora que tenemos una larga trayectoria de colaboración, y se va a acercar a contarnos Juani, la concejala. ¿Vale? Si eres tan amable, Juani. Buenos días. Bueno, en primer lugar, excusar a nuestro alcalde, Emilio Bravo, que tenía mucha ilusión por estar en este acto, pero debido a la situación de la pandemia, pues no ha podido venir, y pedirle a Andrés que se recupere lo antes posible. Y en segundo lugar, y como más principal, gracias. Quiero agradecer al grupo de entidades CECAD que se cruzara en el camino de los proyectos que desde el Ayuntamiento de Mora se estaban llevando a cabo. Y digo esto porque desde el año 2013 el Ayuntamiento al cual represento venía haciendo planes de empleo para personas con discapacidad, pero sentíamos que estos proyectos se terminaban y eran efímeros, pasajeros. La sensación era de que algo quedaba sin terminar. Fue entonces cuando aparece CECAD con Futurvalía y comparte con nosotros la posibilidad de ser socialmente responsables, como ya lo veníamos haciendo, pero por medio de su entidad, con lo que mejoramos el resultado prácticamente el 100%. En marzo de 2017 firmamos convenio para poner en funcionamiento acciones de responsabilidad social. La primera de estas acciones fue la contratación de 5 personas: Miriam, Enrique, Lourdes, María Ángeles, David. De esta primera experiencia, destacar que 2 de ellas continuaron su relación laboral fuera del Ayuntamiento, que era uno de los objetivos. En junio de 2018, la relación con la red CECAD aumenta, sin duda, porque ponemos en valor la buena experiencia del primer proyecto. Firmamos acuerdo para la cesión de un espacio en la Casa de la Cultura. Ubicarles físicamente para que bajo su metodología y dirección den respuesta desde la cercanía a las personas más vulnerables fue el objetivo. Además, formalizamos y firmamos el segundo plan de empleo para personas con discapacidad, en este caso para 4 personas. Con este nuevo plan, el Ayuntamiento de Mora volvió a demostrar su firme compromiso con este colectivo y con la apuesta decidida de llevar a cabo políticas de responsabilidad social. Desde el 5 de junio de 2018, el Ayuntamiento de Mora forma parte del Club RS de Empresas Socialmente Responsables, impulsado por la Fundación Solís, con el objetivo de generar conciencia y buenas prácticas en el empresariado de nuestro entorno e instituciones de nuestra región. Desde enero de 2018, la solicitud de los colegios públicos de Mora de cubrir la necesidad de los puestos de ordenanza se están llevando a cabo por medio de la herramienta de Futurvalía, integrada en el grupo CECAD, con unos resultados de excelencia. Tanto las directoras de los colegios como las AMPAs nos muestran su satisfacción de que desde el Ayuntamiento se apueste por la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Lo último que hemos firmado con Futurvalía ha sido el plan de inclusión social que se está procediendo ahora. Por último, los resultados no pueden ser más positivos en esta andadura junto al grupo CECAD. Nosotros, como responsables públicos, lo sabemos y nuestros vecinos nos lo hacen saber. Los objetivos de trabajar en equipo con la red CECAD ha sido y sigue siendo una experiencia de éxito. Seguiremos trabajando juntos sin duda y muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan. Este es un ejemplo de cómo poco a poco, gracias a ayuntamientos como decíamos Mora, Juncler, Cabañas y otros muchos, queremos ir conformando un tejido y una red de municipios socialmente responsables. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso queríamos traer un ejemplo, pues para que el resto de ayuntamientos y municipios pues, se unan
¿no? y vayamos tejiendo esa red que decimos. Y por último, quiero presentar a Víctor Vázquez, que es el gerente de GetBreed, que es una empresa que gestiona escuelas municipales en todo el territorio nacional. Y bueno, llevamos juntos de la mano muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ya prácticamente somos como familia. Entonces, Víctor, si eres tan amable. ¡Qué brío! Os he roto el cacharro. Bueno, ya está, creo. Es que Vicente es súper alto, luego él lo coloca, el resto lo descolocamos. Un circo, vaya. Buenos días. Bueno, yo prometo ser breve, porque imagino que es súper interesante. Ahora mismo estábamos hablando Eugenio y yo, no solamente el desarrollo de la ponencia, sino los casos de éxito. Estamos hablando de Víctor, de Alcalíber, estamos hablando de Mora. Hemos estado comentando previamente toda la agenda del Ayuntamiento de Toledo. Como todos, yo quiero agradeceros que lo hayáis organizado. Esa es la verdad. Lo primero, agradeceros. Y lo segundo, un deseo que os va a extrañar, sobre todo a Futurvalía, a CECAP, os va a extrañar. Mi deseo es que llegue un tiempo breve en el que no necesitemos que este tipo de agrupaciones, que este tipo de grupos sociales existáis. Yo lo siento, pero esa es la verdad, ese es mi deseo. Para mi desgracia creo que, y vuestro consuelo, creo que eso no se va a dar en el corto plazo. Imagino que todos entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Para nosotros es motivo de alegría. Nosotros, como decía Rosa, llevamos trabajando con CECAP desde el año 2015, si no recuerdo mal. Nosotros en estos últimos 5 años, hablando de volumen de empresa, bueno, los que no nos conozcan, nosotros gestionamos sobre todo escuelas municipales de idiomas. Empezamos con escuelas de idiomas y actualmente gestionamos formación de todo tipo, de agricultura, metal, hostelería, comercio. Es verdad que todo muy especializado, todo muy centrado, no solamente en idiomas, pero es verdad que nuestro abanico, nuestro espectro de formación ha cambiado. Esto, aquí como no venimos a vender nuestras empresas, que es un alivio, francamente, porque cada vez que tienes una ponencia, lo primero que haces es intentar vender todo tu producto y toda tu cartera, y cuanto más mejor. Para mí es una satisfacción, francamente, no tener que venir a vender nada de esto. Y venimos a hablar de la parte más fácil, de la parte más bonita de la empresa, que es la parte, para mí, la parte social. ¿En qué estamos haciendo nosotros en responsabilidad social? Pues miren, yo me enteré de lo que era la responsabilidad social corporativa cuando trabajaba, antes de montar mi empresa, cuando trabajaba, bueno, aquí a distancia me puedo quitar esto, ¿no? Cuando trabajaba en una entidad financiera de aquí de Toledo, que aparecieron un ejército de chicos y chicas a escanear DNIs. Y aquello yo decía, oye, pues qué simpáticos esta gente de CECAP, ¿no? Que mira lo que organizan, que traen aquí a esta gente, pues qué majo. Y yo decía, oye, pues qué bien, qué gente más altruista, qué alegría. Pero claro, luego ya vi y luego ya entendí lo que aquello significaba. Y evidentemente no era solamente una manera de ganarse el pan, los chicos. Era una manera, sobre todo, de ellos sentirse realizados, de sentirse capacitados y de una plena inclusión, que es lo que yo en aquel momento vi. Si yo hablo de los compañeros que tenemos nosotros, pues, y eliminando tópicos, porque es que es así, o sea, eliminando tópicos, en una entrevista que nos hacían hace poco yo decía, que luego parece que se criticó un poco, pero yo decía que ojalá muchos de los compañeros que tenemos y trabajaran con la mitad de la diligencia que trabajaban, por ejemplo, nuestra compañera en Illescas o que trabajan los compañeros que tenemos aquí. Para nosotros, cuando contamos con Futurvalía, con CECAP, el perfil de puesto que utilizamos, que les contratamos, siempre suele ser el mismo, y es conserjería. En el Ayuntamiento de Mora lo estaban hablando de las conserjes en los colegios y en la SAMPA. Miren, tienen la conserjería, o sea, que como decimos en mi pueblo, se pueden comer sopas. Es impresionante el orden, pero no solamente el orden, la diligencia. Le falta tiempo para ayudar a un profesor con una fotocopia.
pero da igual lo que sea, una fotocopia con un profesor, o acompañar a un niño a la salida, o acompañar a un niño al baño. Es impresionante para nosotros la capacidad de aprendizaje que tienen, la necesidad de sentirse dentro del propio equipo, y para nosotros eso es vital, es importante. Actualmente nosotros, todos los años, nosotros somos una empresa mediana, no somos una gran empresa, somos una empresa pequeñita, somos una empresa pequeña. Bueno, en verdad que cada vez que digo que somos una empresa pequeña, los compañeros me dicen, bueno, éramos pequeños, ya no somos tan pequeños. Mora nos conocen, en Juncler nos conocen, en Toledo nos conocen. Es verdad que siempre solemos contar con 4 o 5 compañeros, que son donde hacen labores de conserjería, y este año además lo que hemos hecho, bueno, con el tema de la pandemia, que hay muchísimas escuelas cerradas, este año lo que hemos hecho ha sido contratar a 2 compañeros, que uno está en informática, en IT, otra persona, Gema, está en docencia. Repito lo que he dicho antes. Si ustedes vieran Juanma cómo llega por las mañanas, o sea, y es que es una persona que yo le digo, pero sale a tomar un café, levanta la cabeza del ordenador. Gema, que empezó con nosotros esta semana, ayer o antes de ayer, igual. Gema es de Mora, además, es una compañera de Mora. Yo le digo, pero chica, vete a fumar, haz algo, o sea, no puedes estar permanentemente así, ¿no? Miren, para nosotros, hablando de responsabilidad social corporativa, no solamente hacemos este tipo de acciones. Y nosotros es cierto que nos gusta, y siempre aprendemos de los grandes, al final es lo que tenemos que hacer, nos gusta distribuir actividades, ¿no? Una idea muy buena que estábamos comentando Eugenio y yo en la mesa, lo que hace Alcaliber es la donación de 2 euros por uno que ponga el empleado. Cada uno en la medida de lo que hace, yo creo que todo es válido. Sobre todo hay una parte que es muy importante, ¿no? Cada vez que hablamos de responsabilidad social, hablamos de la ética, que es vital, es fundamental. Si ustedes se dan cuenta, el grueso de nuestro negocio es tratar con niños. Imagine lo que significa la ética en nuestra casa. Nosotros distribuimos acciones, las distribuimos. Por ejemplo, el año pasado, una acción que a mí me parece muy bonita, eliminamos todo el regalo corporativo que hacemos en Navidad. Pues en Navidad siempre hay, y suele ser algo de la tierra, un año un bote de miel, otro año un jarro de alfarería, bueno, siempre suele ser algo. Y el año pasado eliminamos ese regalito y lo sustituimos por una pulsera. Una pulsera en casa, en la oficina, tenemos un compañero que su madre está malita con ELA, y lo que dijimos fue sustituir ese regalo, enviar una carta con una pulsera, y cada pulsera que entregábamos donábamos 2 euros, a la asociación, a la Fundación de Lucha contra la ELA. O sea, más allá de todos los beneficios empresariales que los tiene, es que al final lo bueno que tenemos que ver de esto, o por lo menos mi experiencia, es que todo esto además tiene beneficio empresarial, en reputacional, en imagen, en comunicación, en marca. Y para nosotros, más allá de todo el beneficio de comunicación, de imagen, os puedo garantizar que dentro de la empresa, dentro de nuestra casa, nos sentíamos muy cómodos y nos sentíamos muy a gusto. Yo recuerdo cuando vino Amores, que todo el mundo le conocemos, al alcalde de La Roda. Oye, pues, os lo digo de verdad, fue motivo de alegría recibir esta visita. Y fijad la situación, Oye, que es que estamos hablando de la mamá de un compañero nuestro, que la pobrecita mía ya no puede hacer nada. Fijaos la situación, pues os aseguro que aquello fue motivo de alegría por lo que estábamos viviendo. Y todo el mundo se siente realizado. Cuando una persona dona 1 euro de su nómina para abrir un parque en Murcia, joder, pues oye, pues lo ves muy bien. Cuando al Ayuntamiento de Mora le dicen, no, es que la Sampa, es que el colegio, oye, pues el Ayuntamiento de Mora, pues como decimos en mi pueblo, ¿no? Pues oye, nos hinchamos, nos ponemos pues muy bien. Al final es cierto que tiene, bueno, sin olvidarnos, que os tengo que contar, que ayer estuvimos en una inspección de trabajo. Sí, ya, no, eso ya si queremos lo obviamos, ¿no? Nosotros, yo lo dije ayer en la inspección, ¿verdad? Nos acompañó Rosa, yo lo dije, nosotros hemos cumplido la LISMI sin saber que existía. Pero de verdad, o sea, por compromiso. O sea, al final yo creo que es por compromiso por lo que se cumplen esta serie de leyes. Y es que además, no solamente, como digo, no solamente es una cosa reputacional, es una cosa de
de dormir a gusto, narices, de dormir a gusto. Y de eso se trata, ¿no? Al final los que tenemos empresa, grande, pequeña, los que gestionamos, los que estamos, instituciones públicas, privadas, al final de lo que se trata es de dormir a gusto. Bueno, yo no os quiero contar más, tampoco os quiero andar enredando, pero sí que me gustaría agradeceros, de verdad, los testimonios es que son súper clarificadores, no solo los vuestros, para mí también Pedro de la universidad, es que de este hombre cada día aprendes una cosa diferente, la pasión con la que lo hacéis vosotros, Vicente, tu presentación a mí me parece pues de quitarse el sombrero, y el trabajo que hacéis, si es que no hay otra cosa que el trabajo que hacéis. Ya no hablo, insisto, no hablo solamente de la parte profesional, de la parte estrictamente legal, que eso, oye, pues somos empresas y nos ayudamos unos de otros, sino la parte emocional con la que jugáis, con la que trabajáis. Y eso yo que os he visto en Diversitas, en los conciertos, en las actividades que hacéis, oye, es para daros la enhorabuena. Así que esa es la verdad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por vuestra intervención. Qué importante la limpieza ahora más que nunca, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Sí que tenemos unos momentos, unos minutos, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna experiencia de éxito, por si queréis preguntar algo a Vicente. No. Bueno, pues ha quedado todo muy claro. Sí que me gustaría volver a llamar a Vicente Alatril para que nos exponga sus últimas palabras y para cerrar las conferencias, el networking. Ya. Bueno, pues si os parece pasamos a la conclusión y al cierre de este evento, que primero mi agradecimiento al equipo que se ha encargado de realizarlo, a la gente de la parte técnica, a Olga, a Rosa, que se ha involucrado mucho, a la gente de Futurvalía que está trabajando en limpieza, en asistencia. Bueno, muchísimas gracias de verdad al equipo que se ha esmerado completamente. Agradeceros a todos, colaboradores, no solo aquí las empresas que han participado, con las que trabajamos. Nuestra intención principalmente es darle voz a los empresarios, a las empresas que llevan a cabo responsabilidad social con éxito, para que pueda ser ese tractor que siempre hablamos, de convencer al resto de que esto es importante y de que esto genera su valor. Víctor, estoy de acuerdo contigo, ojalá estemos de paso. Estaremos en otras batallas, porque nosotros somos indegastables, pero es verdad, todavía nos queda mucho trabajo y desde el Grupo CECAP, además de nuestro agradecimiento, transmitiros que estamos para todo lo que necesitéis. A esto nos dedicamos y esto es lo que hacemos y estamos eternamente agradecidos. Creo que tenemos, para concluir ya el evento, queríamos presentaros un pequeño vídeo de una nueva herramienta, que no es una herramienta nuestra, es una herramienta para vosotros, que hemos creado durante este último año, que es EDIS, que es la Escuela de Desarrollo e Innovación Social. Lo hemos creado desde el Grupo CECAP, pero vuelvo a insistir de que no es nuestra, es vuestra. Lo hemos hecho con el fin de poder trabajar sobre estos aspectos en relación con la empresa para su implantación de responsabilidad social y queríamos simplemente, para despedirnos, un vídeo corto de presentación de la Escuela de Desarrollo e Innovación Social EDIS. Así que cuando queráis, compañeros.
Yo quiero estudiar y tener un futuro. Queremos ser como todos. Unos estudios adaptados a mí. Estudiar en EDVI es garantía del futuro. Especializarse en el tercer sector. Quiero un trabajo estable y lo puedo conseguir en EDIS.